Muy buenas, tengan un eterno presente de paciencia, de amor y misericordia hacia uno y hacia los demás. Y que el Espíritu de Dios sea siempre nuestra guía, aquí y ahora. El tema que vamos a continuar es el tema de la diabetes, pero es cómo nosotros con medicina integral manejamos la diabetes. Por supuesto, la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos con diabetes ya vienen siendo manejados con drogas farmacológicas, como metformina, glibenclamida, insulina, etc. Ya vienen manejados por eso. Nosotros en ningún momento quitamos esas drogas, sino que le hacemos un seguimiento al paciente, vamos tratándolo integralmente y a medida que el paciente va mejorando, vamos reemplazando las drogas farmacológicas por la medicina integral. Estos son consejos que nosotros, o mejor dicho, lo que hoy vamos a hablar es lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes y el por qué lo hacemos. Si alguien está interesado, porque uno no puede dar menos en un paciente diabético, mire, tome esto por teléfono, tome esto, no. Tiene que uno hacerle una historia clínica y hacerle un seguimiento. Y si hace la medicina integral con las recomendaciones que le hacemos, y con la ayuda de Dios, sé que los pacientes empiezan a mejorar de todo. Bien, entonces hay una cosa básica en esto. Nuestro organismo necesita la energía. Así como un carro necesita la gasolina, nuestro cuerpo necesita energía para funcionar. Si no hay energía, no funciona. Bien. ¿Qué hacemos? ¿De dónde proviene la principal fuente de energía? Vienen de las harinas. Pero de las harinas, la mejor calidad de la energía esa viene de las harinas naturales o de las harinas integrales, por decirlo así. El arroz, la papa, el plátano, la yuca, el ñame, la uyama son harinas integrales. Existe otra cosa que son las cosas fundamentales que hay que evitar totalmente y no hay que esperar ser diabético, obeso o hipertenso para evitarla. Y no hay que esperar tener determinada edad para evitarla. Son los antinutrientes. Ese es el término que le doy. ¿Qué son los antinutrientes? Son las harinas y azúcares refinadas. El pan es un antinutriente, las gaseosas, los frescos. Toda esa cantidad de postres con harinas son antinutrientes. Y miren, le voy a explicar algo. Cuando la persona consumimos las harinas, miren los dos caminos, la diferencia de que la misma cantidad de una harina puede dar mayor energía o da mayor energía en comparación con los antinutrientes. Dan energía, pero muy poquita. Y los antinutrientes porque los azúcares y harinas refinadas van acabando con nuestros nutrientes. Y esa es la principal causa de la diabetes que vivimos hoy. Y que cada día es más frecuente en jóvenes, la cantidad de azúcares y harinas refinadas, incluyendo el pan o todas las cuestiones. Cuando consumimos las harinas, ellas llegan a la sangre. Ahí en la sangre tienen que llegar a los órganos para producir energía. Quien hace el papel de transportar las harinas a los órganos es una hormona, que es la insulina, que se produce en el páncreas. Si las harinas son integrales, o sea, que tienen acompañadas naturalmente con vitaminas, si hay buena oxigenación, si consumimos buena cantidad de agua y las vitaminas del complejo B y magnesio, esa cantidad va a dar 36 paquetes de energía. Pero si la harina es refinada, la insulina se desgasta más, se produce más insulina más rápido, se agotan los nutrientes y esa misma cantidad da solamente 2 paquetes. Por eso la persona come en este momento alta cantidad de harina refinada y se siente lleno, pero a las 2 horas está con hambre. Pero esto mismo también puede pasar si la persona, o sea, no solamente con las harinas refinadas, si la persona consume alta cantidad de harina no refinada, con pocos nutrientes, también va a sentir hambre a las 2 horas. Por eso lo primero que empezamos con un paciente, y esto se aplica para todo, es ir quitando o quitar
todo lo que son azúcares y harina refinada. Y la alimentación consiste en un plato, digamos, en que hay 3 partes. Una porción de una harina en el desayuno, almuerzo y la comida, de acuerdo a su región. O la arepa, o la papa, o la yuca, el plátano, una sola harina. Incluso este es el mismo tipo de nutriente aproximado que hacemos con los pacientes con obesidad. La segunda, una buena porción de proteína, o el pollo, el pescado, o huevo, etc. Y la otra mitad nosotros la recomendamos en una especie de jugo, porque la otra mitad es de verduras. Pero nadie se acostumbra a comerse medio plato de verdura en el desayuno, almuerzo y la comida. Entonces nosotros los pacientes le ideamos una especie de jugo que se endulza con stevia, que tiene aparte de otros componentes de verde, canela, etcétera, que vaya tomando en el transcurso del día. Entonces, en resumen, se necesita la insulina para producir energía, pero los nutrientes, el oxígeno y el agua hacen que una harina integral produzca mayor cantidad de energía que la refinada. Por eso debemos quitar las harinas refinadas. Por favor, empecemos con los niños. Es la mayoría de los niños lo que consumen son harinas refinadas, los mecatos, las gaseosas, los etcétera, son altas concentraciones de azúcares. Bien. Entonces, continuamos con otro manejo. Hay un factor en nuestro cuerpo que ayuda a la insulina. O sea, nuestro cuerpo, aparte de la insulina para producir energía, hay otro factor que no se tiene en cuenta y es fundamental, es una ayuda a la insulina. De ese otro factor, yo lo llamo factor que ayuda a la insulina a mantener el azúcar normal y a producir buena cantidad de energía. Aunque en medicina se llama factor de tolerancia. O sea, si hay un médico ya va a entender esto. Entonces, el doctor Aldo le continúa con el factor que ayuda a la insulina a mantener los niveles de azúcar normal, a ahorrar insulina y a producir buena cantidad de energía. Como nos contaba Ariel, actualmente por la dieta que se maneja, con ese exceso de carbohidratos o de harinas simples, como lo son las tortas, las harinas como tal, como el arroz refinado, eso provoca que la insulina esté trabajando constantemente para meter a la fuerza, por así decirlo, el azúcar a las células. Eso con el tiempo lleva a que las células generen una especie de resistencia, que es lo que posteriormente va a desencadenar una diabetes tipo 2. El cuerpo está acostumbrado a funcionar con una serie de minerales, entre esos tenemos el cromo. El cromo lo necesitamos incluso en pequeñas cantidades, pero actualmente el cromo que contienen los alimentos es demasiado bajo, por lo que la gran mayoría de personas actualmente viven en déficit de cromo. Esto se debe a que en la arena o en la tierra generalmente se encuentra una buena concentración de cromo, que posteriormente los vegetales lo van absorbiendo. Pero con la forma en cómo se cultiva hoy en día en la tierra ha cambiado mucho eso, porque ya los cultivos se hacen muy rápido y no se puede almacenar una buena cantidad de cromo en cada uno de esos vegetales. Esto desencadena que hay un déficit. Con ese déficit de cromo se pierde ese factor de tolerancia y se produce mayor intolerancia como tal a la glucosa dentro del organismo. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Sustituirlo de una manera externa. Entonces necesitaremos un suplemento de cromo para poder facilitar eso. Ahora, el cromo lo que hace en el organismo es que se pega a la membrana celular de las células, sobre todo de las células musculoesqueléticas, y permite que el azúcar pase fácilmente hacia dentro de las células. Esto genera un cambio en el organismo donde la sangre ya no va a estar con tanta carga de glucosa, sino que esa glucosa ya pasa fácilmente a las células. Esto es un factor muy bueno y que tenemos que aprovechar. Es por eso que en la medicina integral los minerales van a jugar un papel fundamental. Entre ellos el cromo y el vanadio para hacer esto. Incluso los deportistas
Siempre piensan en la carnitina, en las proteínas, y resulta que la mayor fuente de energía adicional que se puede conseguir de las harinas la hace el cromo, porque lleva el azúcar a los músculos. En los próximos 15 minutos continuamos con la diabetes, el manejo integral. Bueno, continuando con la diabetes, llegamos al hígado. ¿Por qué llegamos al hígado? Prácticamente no hay ninguna enfermedad que no se beneficie. Si no se beneficia, se limpia y se nutre el hígado. Y en la diabetes hablamos también del hígado, porque resulta que los pacientes diabéticos tienen tendencia a tener problemas de grasa, colesterol y triglicéridos, son grasa, aparte de presión alta, de algo que se llama neuropatía, etc. Y resulta que cuando el colesterol está un poquito elevado, se le empieza a dar al paciente lovastatina o atorvastatina de 20, de 40, etc. En el hígado el organismo produce una sustancia, se llama coenzima Q10 o michinón. ¿Qué hace sustancia en nuestro cuerpo? Es un limpiador, es un antioxidante. Mejora la circulación, rejuvenece la célula, aumenta la defensa, evita la formación de coágulos, hace que las células de nuestro cuerpo estén más jóvenes, con mayor vitalidad, con mayor energía. Pero cuando dan atorvastatina acaban con esa coenzima Q10. Por eso, una de las cosas que uno hace, dar suplementos que mejoren la coenzima Q10, y a nuestros pacientes le quitamos totalmente la atorvastatina, porque científicamente se comprobó que el colesterol no tiene que ver con los problemas de infarto, que hay otros factores. Pero continuamos con otro, llegamos a la insulina. Miren un dato de la insulina. La insulina es una hormona. ¿Por qué está formada? Por nutrientes. Primero por aminoácidos. O sea, las proteínas están formadas por unidades más pequeñas, se llaman aminoácidos. La insulina está formada por aminoácidos. Por eso a un paciente diabético nosotros siempre buscamos darle aminoácidos en calidad y cantidad. Pero hay otro dato importante. Para que la preinsulina se convierta en insulina, necesita un magnesio, un mineral, el magnesio. Pero el magnesio no solamente tiene esas funciones, o sea, hacer que la insulina tenga buena calidad y se libere, sino otras funciones más en nuestro cuerpo, que el doctor le explicará qué funciones más o menos tiene el magnesio. El magnesio
como tal, es un mineral que necesitamos nosotros constantemente para la gran mayoría de reacciones dentro de nuestro cuerpo, incluso para generar energía, así como para manejar el calcio que nosotros tenemos. Entonces es común ver cómo incluso los pacientes con síndrome metabólico también tienen problemas de osteoporosis a largo plazo. Y generalmente se les dice que tienen que tener una dieta rica en calcio y vitamina D. Pero están olvidando uno de los componentes más importantes para que ese calcio se pueda pegar al hueso, que es el magnesio. Cuando los pacientes o las personas consumen magnesio, es cuando realmente se va a absorber ese calcio dentro de los huesos. Si consume grandes cantidades de calcio, ese calcio no va a entrar a los huesos si no tiene magnesio. ¿Qué va a pasar? Se va a pegar en el riñón y puede que se formen algunas piedritas y ese es un proceso bastante doloroso. Ahora, eso lo tenemos con un consumo crónico de calcio sin magnesio. La vitamina D la podemos conseguir tanto por suplementación externa, así como cuando nosotros vamos y nos asoleamos unos 15 minutos. Se dice que después de 15 minutos el cuerpo ya ha generado suficiente vitamina D para que se pegue a ese calcio. Posterior a eso, simplemente entra en un estado de equilibrio. Así que porque uno esté una hora, no va a tener mayor efecto que 15 minutos en el sol, sino que empieza a ser perjudicial esos rayos ultravioletas. Por lo tanto, tenemos el magnesio para que sea aquel que nos va a dar firmeza en el manejo o en los huesos pues, que nosotros tenemos. Entonces, la desmineralización está manejada por el magnesio. La energía del cuerpo también tiene que ver con la regulación del magnesio. Entonces, ¿qué componente tan importante tenemos? Total, y pensando, para que la insulina actúe bien necesitamos el magnesio. Para que las harinas en los órganos produzcan buena calidad de energía necesitamos el magnesio. Y mire lo que es un detalle, la vitamina D. Se ha comprobado científicamente que la vitamina D aumenta el sistema de defensa contra infecciones, tanto virus o bacterias, y contra las células cancerosas. Como dijo el doctor, necesita el sol. Pero ¿qué necesita tener el cuerpo para formar vitamina D3? Colesterol. Si la persona tiene déficit de colesterol, va a tener déficit de vitamina D3. Y no es tan necesario tomarla, sino 15 minutos o cuando el sol va saliendo o cuando el sol se va ocultando. Y miren que se nos olvida, y le voy a recordar la importancia del colesterol. Ayuda a formar vitamina D3, que es anticancerígena. Ayuda a formar las hormonas sexuales, tanto de hombres como mujeres. Cada célula de nuestro cuerpo tiene como la piel de las células de nuestro cuerpo, tiene colesterol. Y el 60% de nuestro cerebro es grasa, entre ellas está el colesterol. El magnesio también tiene un factor de mejorar la parte cardiocirculatoria que en los pacientes diabéticos se ve alterada. Uno empieza los pacientes diabéticos y termina con presión alta y termina con problemas circulatorios. El magnesio tiene una función de mejorar tanto el corazón como la circulación y hace otro papel, limpia por dentro las arterias y desinflama y disminuye los dolores, que es otra de las cosas que también tienen los pacientes diabéticos, las neuropatías. Pasemos y hablemos de algunas de las plantas que históricamente en la medicina hindú, que tiene más de 4.500 años, la medicina china 3.500 años, Hipócrates hace más de 2.500 años fueron utilizando, y tribus indígenas fueron utilizando, vieron los resultados, pero que hoy comprobaron que tienen componente, que sí es verdad, que sirve tanto para ayudar a nivelar los niveles de azúcar, a prevenir la diabetes, pero también muchas de estas plantas no solamente ayudaban a mantener el azúcar bien, sino que aumentaban las defensas y disminuían y atacaban las células cancerosas. Empecemos con la ginema silvestre.
La ginema silvestre tiene ya más de 4.000 años de uso y como tal contiene unos elementos dentro que son los ácidos gimnémicos, los cuales reducen como tal los niveles de azúcar. Ahora, ¿qué les preocupa muchas veces a los médicos cuando los pacientes lo utilizan? Que tienen que ir suspendiendo los medicamentos convencionales, porque al generar esa reducción de azúcar en la sangre, puede que desciendan ya un poco más de lo que quisiéramos. Entonces les toca ir suspendiendo lo que es la glibenclamida, incluso la metformina y otros medicamentos utilizados convencionalmente, sin tener ningún otro efecto adverso o secundario. Por lo tanto, es de gran utilidad para los pacientes diabéticos. Uno de esos componentes de los ácidos gimnémicos va a producir que se aumente en proporción el crecimiento y la formación de nuevas células betas en el páncreas. Las células betas del páncreas son las que producen la insulina. Se hicieron varios estudios en ratas en donde después de 2, 3, 4 meses de estar consumiendo ginema silvestre, presentaron un aumento incluso del doble de lo esperado en la cantidad de células betas pancreáticas. Entonces ahí es donde vamos viendo de que la capacidad del cuerpo de regenerarse es muy potente, solo que necesitamos aquellos instrumentos que desencadenen esa regeneración, entre esos la ginema silvestre. Por lo tanto, no solamente favorece a aquellos pacientes con diabetes de tipo 2, sino que también a aquellos pacientes con diabetes de tipo 1. Ahora, para consumir todo este tipo de suplementos como es ya la ginema, que es natural, pero que es natural no significa que no deba tener un control adecuado, sino que el paciente tiene que tener el control de glicemia, tanto en ayunas, tanto hay que ver cómo está con las comidas, qué tanto sube, qué tanto baja, y el control favorito que tenemos nosotros los médicos, que es con la glicemia, con la hemoglobina glicosilada, que esa nos va a mostrar cómo durante 3 meses estuvo ese azúcar en la sangre. Entonces la ginema silvestre es fundamental para los pacientes diabéticos. Eso no hay ninguna droga farmacológica que haga que el páncreas produzca nuevas células, nuevas, para producir mayor calidad y cantidad de insulina. No la hay. La ginema silvestre sí, y todo esto que estamos hablando son plantas utilizadas antiguamente que hoy se dedicaron a estudiarla y comprobar eso científicamente. Y lo que dice Aldo, por eso nosotros no hacemos recomendaciones a los pacientes diabéticos. Ese es un seguimiento y una consulta, porque a medida que pase el paciente sabemos que cada día va a necesitar menos droga farmacológica, que se va a sentir mejor, que va a necesitar menos omeprazol, atorvastatina e incluso hasta el mismo diurético, la hidroclorotiazida y las drogas que farmacológicamente. En los próximos programas seguimos con este tema porque tiene una amplia gama de opciones para ayudar al paciente diabético a mejorar, e incluso si uno a tiempo puede sanar un paciente diabético tipo 2. Muchas gracias.